Hola, yo soy Matías y esto es Testing para Todos. Bienvenidos a mi canal. Bueno, veamos brevemente qué son cada uno de los componentes que tiene un request y un response. El request es la petición, la solicitud que nosotros le hacemos a la API. Lo primero que vamos a tener que indicar es el método HTTP. ¿Qué es el método? Bueno, es básicamente la acción que queremos realizar con el recurso que vamos a llamar. Los métodos más comunes son get, post, patch, put y delete. Como verán, son todos verbos en inglés que denotan ciertas acciones. El get va a ser para obtener información. Después el post va a ser para enviar o crear nueva información. El patch para modificar información existente. El put también es para modificar información, con una leve diferencia ahí que no vamos a entrar en detalle ahora. Y el delete, que es para borrar un recurso ya existente. Entonces, cada vez que ustedes se van a comunicar con una API, van a tener que indicar qué método o qué acción van a querer realizar sobre ese endpoint. Lo segundo, la URI o URL del endpoint, como por ejemplo site.com/API/endpoint. Esto es lo que se conoce como el endpoint de la API, que no necesariamente, y de hecho la mayoría de las veces va a ser distinto a la página web que ustedes están visitando. A veces, por ejemplo, coincide la primera parte, es decir, el dominio, después sigue un /API, pero puede ir cambiando. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de YouTube que acabamos de ver. En este caso, la URL es youtube.com/youtubei/b1/search, y después van a ver que tiene otra cosa que ya les voy a explicar qué es. Y el método en este caso es un método post. Esto significa que nosotros estamos enviando información. En este caso, la información que enviamos, como les mostré antes, fue la palabra o el término de búsqueda que utilizamos. Bien, siguiente, los parámetros. En este caso, el parámetro que indica acá, por ejemplo, esto que dice prettyprint igual false. En este caso es algo que nosotros no sabemos qué es, pero seguramente sea un parámetro interno de cómo ellos quieren que se muestre la búsqueda. Esto de los parámetros generalmente se suele utilizar como para indicar criterios de búsqueda, por ejemplo para filtrar, para ordenar, etc. Después, por otro lado, los headers, que básicamente son información contextual que se necesita para que el request funcione. Uno de esos headers, y uno de los más importantes que casi siempre tiene que estar presente, es el header de authorization, que lo que va a contener por lo general es un token que funciona como login, digamos, como credenciales para decirle al servidor con el cual te estás comunicando que vos estás autorizado a acceder a ese recurso. En caso de que el token que contenga no sea válido o no contenga ningún token, básicamente va a recibir un error, que ahora vamos a ver también los tipos de errores que podemos recibir. Y por último, el request body, que fue lo que les mostraba recién. Por ejemplo, si lo que vemos acá en payload, básicamente contiene toda la información que nosotros le estamos mandando al servidor. En este caso, un montón de información generada automáticamente por YouTube, pero como les decía, el generado por el usuario fue este, que es la query que nosotros le estamos pasando al criterio de búsqueda. Una particularidad que tienen que saber de el request body y de la respuesta es que por lo general, no siempre, hay distintos formatos, pero uno de los formatos más utilizados para esto es el formato JSON, que básicamente tiene esta forma que se ve aquí. Les recomiendo después buscar un poco más sobre qué es el formato JSON y familiarizarse con él, porque lo van a estar utilizando todo el tiempo si van a trabajar con APIs. Bien, pasamos ahora a la parte de componentes de la response. En este caso, la response va a tener tres componentes muy importantes, que son el status code, el response header y el response body. El response header es básicamente lo mismo que les explicaba para la solicitud, solo que ahora para la respuesta. Hay veces que la respuesta va a tener más información contextual. Por ejemplo, ¿vieron las famosas cookies? Bueno, eso por lo general es una información que viene en las cabeceras de un request. Te dice qué cookie se va a guardar en tu navegador y eso automáticamente el navegador lo procesa y lo guarda. Por el momento no nos vamos a centrar en esa información, vamos a ver qué es el status code. Como venimos hablando, esto se maneja a través del protocolo HTTP, y el protocolo HTTP tiene ciertos códigos de respuesta estandarizados. Entre ellos, los más comunes van a estar
en estos rangos de aquí. El rango de los 200 para códigos de respuesta exitosos, el rango de los 300 para redirecciones, el rango de los 400 para errores del lado del cliente. Van a ver que mucho se habla de cliente y servidor. En este caso el cliente seríamos nosotros, es decir, los que estamos haciendo la solicitud, y el servidor es básicamente donde está la lógica de la API, donde se va a procesar esta información. Entonces el rango de los 400 serían errores que están sucediendo de nuestro lado, y el rango de los 500 por último sería errores para el lado del servidor. Por ejemplo, cuando se dice que un servicio está caído, generalmente vamos a estar recibiendo un error de tipo 500. Les voy a dejar una página que es muy divertida para entender los distintos códigos de errores. Van a ver que hay muchísimos. No es necesario que se aprendan de memoria todos, pero sí por lo menos los más comunes y qué significa cada uno de los rangos. Por ejemplo, les voy a mostrar el ejemplo del 401. Esta página lo explica con gatitos y básicamente nos muestra distintas imágenes de gatos en distintas situaciones con la explicación de los distintos códigos. Por ejemplo, en este caso el 401 unauthorized, que justamente es en el caso de que nosotros estemos utilizando un token inválido o no le estemos agregando un token a nuestro request, vamos a obtener este código de respuesta. Acá abajo, para cada uno de los códigos, nos va a explicar qué significa, así que les recomiendo que vengan acá y lo busquen. Y acá abajo van a tener distintas referencias que por lo general son a la página de MDN o Mozilla Developer Network, donde está explicado todos estos estándares y pueden profundizar más si quisieran. Y por último, el response body va a ser donde tenemos la respuesta como tal, la información que nosotros queremos obtener, que puede contener, en el caso del ejemplo que les mostré, los resultados de búsqueda o los resultados de las sugerencias de la barra de búsqueda. Todo eso va a venir en lo que es la respuesta. Así que hasta aquí la explicación de los componentes básicos de lo que es un request. Con esto ya estamos listos para empezar a explorar una API y trasladarnos a Postman, que es la herramienta donde vamos a estar haciendo nuestra primera práctica con API Test. Así que vamos a pasar a eso.